Ok. Bueno, hola a todas las personas que nos están asistiendo hoy. Yo soy María Alice Neves y acá estamos en nuestro canal de YouTube, que estamos leyendo o What We Are Reading de la Red Sudamericana de Micorrizas. Hoy la entrevista será en español con subtítulos en inglés y ojalá salga todo bien. Para mí es un placer enorme hablar con la micóloga y amiga doctora Julieta Álvarez Manjares, investigadora del Instituto de Botánica, o del Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México, Autónoma de México. Julieta, muchas gracias por tu tiempo y María Alice, bienvenida. muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Estoy muy contenta de hablar de lo que fue este artículo y pues vamos a ir contando un poco la historia de cómo sucedió toda esta investigación que de hecho fue parte de mi doctorado. Es la última publicación que deriva de mi doctorado. Ujú, súper. Bueno, yo sé un poquito de la historia y pensé empezar preguntándote, pues, por qué las investigaciones y los artículos son hechos por personas y claro, siempre tenemos como cosas que nos pasan que no están como siempre bajo nuestro control. Y yo sé que tú tuviste para este artículo que salió muy lindo, pero fue como resultado de una oportunidad que surgió de tu doctorado. Y creo que sería muy interesante que contaras un poco del backstage, de lo que pasó por detrás, de las cosas que no vemos cuando leemos un artículo. Sí, pues fíjate, yo en el 2015 empezaba el doctorado y estaba en la estación de biología de Chamela, que se encuentra en las costas del Pacífico mexicano. Y mi proyecto era estudiar las redes micorrízicas de manera general de ese bosque. Y como a los 2, 3 días de haber llegado a la estación, de repente nos avisaron que se estaba formando un huracán. Entonces, este huracán parecía muy pequeño, estaba muy lejos de donde estábamos y 24 horas después se había convertido en el huracán más grande registrado para el Pacífico, con una categoría 5, que es la más grande que existe, y venía justo hacia donde estábamos. Entonces, en ese momento decidimos evacuar, tuvimos muy pocas horas para irnos y la estación, todo el bosque quedó devastado. Y con eso también un poco mi proyecto de doctorado. Entonces, en ese sentido, ahora sí que apliqué la frase de si la vida te da limones, aprende a hacer limonada, porque yo estaba un poco triste de, bueno, pues ya cambiaron las condiciones del lugar, ahora qué va a tocar hacer, cambio de lugar o sigo el proyecto. Y más bien decidí que sí era una gran oportunidad, como tú lo dices, un, digamos, experimento natural sobre cómo van cambiando las condiciones cuando un sitio es perturbado y cómo se va recuperando o no se va recuperando el sistema después de haber recibido algo tan grande como lo fue este huracán. Y también me pareció súper importante estudiarlo, uno, porque no sabíamos nada de lo que pasa en el suelo, en los huracanes, en ese tipo de ecosistemas, que es un bosque tropical seco, que pasa por una estacionalidad muy dura, entonces durante 6 a 8 meses no llueve y parece que las plantas están muertitas, y ya cuando llueve se vuelve a poner verde. Pues de esos bosques no sabíamos qué pasaba con los huracanes. Y siguiente, no teníamos tampoco conocimiento de las redes micorrízicas de ahí. Ahora, yo quisiera tocar el tema de las redes micorrízicas desde cómo lo conceptualizo yo, que es la interacción hongo-planta. Es decir, que el hongo se encuentra en la planta, establecido en la raíz. Para mí eso ya es parte de una red micorrízica, digámoslo así ampliamente, ¿no? Ujú. Entonces, pues esas dos cosas me llevaron a decir que sí quería estudiar el huracán y los efectos que tuviera el huracán en la red micorrízica de este bosque. Sí, es casi como decir que después del huracán te puede decir, qué suerte, Julieta, porque el Esa artículo frase llega salió. y permite.
porque el artículo salió súper lindo y muy interesante realmente, pues lograste hacer no solo la limonada, pero una caipirinha muy buena con este artículo. Qué rico. Eh, y bueno, entonces estudiar las redes después de un disturbio, ¿cómo pensaste cómo hacerla sin tener como el pre-huracán para, como para comparar? ¿Eso cómo te parece que, pues claro que sirve, pero me pregunto es cómo hacer obviamente no tenías escoja, pero es como no tener un control. Claro. Sí, en realidad ese fue como una de las grandes áreas de oportunidad de este artículo, porque nosotros no tuvimos forma de tener el conocimiento previo al huracán. Yo durante la maestría ya había estudiado parte de los hongos que se establecían en esa zona con las plantas. Entonces, digamos, teníamos un muestreo que no era comparativo, pero teníamos más o menos conocimiento de qué hongos se establecían en algunas plantas. Para el doctorado utilicé técnicas diferentes, entonces no era comparativo el muestreo de lo que hice en la maestría con lo que hice en el doctorado. Aún así, nos animamos más bien a comparar lo que pasó justo después del huracán, que fue cuando el bosque quedó más destruido, Ujú, contra un año después, cuando la vegetación ya se veía más recompuesta. Empezaba ujú. ahora sí la sucesión vegetal. Entonces, nuestro artículo más bien reporta esto, la sucesión después del huracán, porque no tuvimos manera de hacer un muestreo antes del huracán, dadas las condiciones de 24 horas antes no sabíamos que venía el huracán. Claro. Y te gustaría preguntar qué son las redes, porque tú hablas de las redes unipartitas y bipartitas. ¿Qué son estas redes? Si puedes darnos una, explicar y para qué sirven estas redes. Sí, mira, las redes unipartitas se consideran así porque estás modelando a un mismo grupo de organismos que están interactuando entre ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de hongos, vamos a evaluar cómo los hongos están interactuando entre ellos mismos, entre el mismo grupo de organismos. Mientras que una red bipartita más bien son dos organismos, o más bien dos sets de organismos de grupos biológicos diferentes como plantas y hongos. Entonces, cuando en el artículo hablamos de redes unipartitas, lo que nos pusimos a ver es las relaciones que había hongo-hongo eh, pues durante el tiempo. Y cuando hablamos de las redes bipartitas, entonces estamos estudiando la interacción planta-hongo, micorrícico en este caso, que a esto es lo que consideramos llamar redes micorrízicas, ya que estamos estudiando a las plantas y a los hongos y cómo se encontraban establecidos en esos momentos. Ujú. Y bueno, yo vi, es muy interesante también porque ustedes vieron cómo cambiaron los tipos de hongos que iban cambiando en este año después del huracán. ¿Y qué metodología ustedes usaron para el estudio para poder ver tanto la diversidad de hongos, pero también las redes que estaban ahí? Para ese muestreo, lo que fuimos a hacer fue montar parcelas de 30 por 30 metros en la estación y eso lo hicimos no de manera aleatoria porque lo que queríamos tener certeza era que teníamos el mismo tipo de suelo. Entonces, en el mismo tipo de suelo montamos 9 parcelas de 30 por 30 metros. Dentro de esas parcelas buscamos las plantas que sabíamos que formaban micorrización dual, es decir, plantas que tienen tanto ectomicorrizas como micorriza arbuscular. Mm, Antes de seguir explicando la metodología, en este bosque estas plantas no son tan comunes. De hecho, son arbustos, son chaparritos, no son muy abundantes, pero parecen ser muy importantes para este ecosistema. Entonces, esas eran las que íbamos buscando, que pertenecen principalmente a la familia Nyctaginaceae, Polygonaceae, Acatocarpaceae, algunas fabáceas incluso. Las marcábamos con un listoncito y recolectábamos sus raíces, haciendo rastreo de raíces. Este muestreo
mis ayudantes de campo fueron una joya porque en verdad era difícil rastrear las raíces. Había veces en que tardábamos horas en obtener las raíces de estas plantas y con un rastrillo estábamos ahí sentados pues tratando de sobrellevar el calor porque pues el huracán nos había dejado sin sombra, entonces ahí recolectando las raíces, anotábamos raíces de qué planta venían y después hacíamos extracción de DNA con un kit de Qiagen, el que se utiliza para plantas, y después pasamos a hacer librerías con Illumina MySec. Entonces amplificamos la región ITS2 en este caso para conocer a toda la comunidad de hongos que se encontraban en las raíces de esas plantas. Entonces, eso lo hicimos durante un año. Como las plantas quedaron marcadas, regresamos al siguiente año y volvimos a muestrear esas plantas. Volvimos a usar la misma técnica de rastreo de las raíces, construimos otra vez las librerías y entonces ahora sí teníamos la comparación de un año contra otro año en las mismas plantas, en las mismas parcelas. Súper, súper, impresionante, mucho trabajo. Em, y en em, tú hablaste de la importancia de las plantas dual micorrízicas y aquí en la Restinga estamos viendo que es lo mismo. Em, y bueno, yo vi que una cosa que ustedes llegaron a la conclusión es que las redes de micorrizas arbusculares son más susceptibles. Y eso me parece que también tiene un impacto en otros proyectos que pueden ser. Entonces, ¿por qué crees que los micorrizas arbusculares son más afectadas y cuáles pues, los impactos posteriores que se puede, que se han podido ver después de un año Ujú. comparativamente? Cuando nosotros obtuvimos los resultados y vimos que los arbusculares no se encontraban tan presentes en las raíces, nos pareció bastante extraño. Eh, y aquí hay una cosa importante que decir. En el artículo reportamos que las redes arbusculares se encuentran más dañadas. No quiere decir que no encontráramos a los hongos arbusculares en las raíces. Ahí estaban, pero no se encontraban entre dos plantas la misma especie de hongo. Es decir, un hongo no estaba conectando a varias plantas a la vez. Entonces, al no tener conexión un nodo que sería un hongo con otros dos nodos que serían plantas, asumimos que estos hongos están específicamente en ciertas plantas, por lo que no están haciendo una conexión llamada red, ¿no? Entonces, los micorrízicos arbusculares parece que sufren mucho con la perturbación. En este caso, durante el huracán, como fue tan fuerte, hubo muchos desenraizamientos, es decir, los árboles se levantaron todos con todo y raíz. Eh, Creemos que la composición o la estructura que tiene el micelio, mejor dicho, que es cenocítico, tal vez no aguanta tanto una perturbación de ese estilo, como lo Ujú, son los hongos que tienen septos, por ejemplo, los ascomicota, los basidiomicota, que si sufren un daño no es que el tejido se dañe completamente porque están compartimentalizados, ¿no? ujú. Esa es una de las hipótesis. No tenemos forma ahorita todavía de probarlo si por ser tejido cenocítico fue así, pero lo cierto es que los arbusculares sí se vieron más afectados. Tendríamos que hacer experimentos para probar si es verdad que el tejido cenocítico es lo que afectó a estos hongos en este disturbio. Ahora, la otra cosa que sucedió es el enriquecimiento de nutrientes en el suelo. Como el huracán tiró muchísimo hojarasca, muchísima madera, de repente hubo nutrientes que no estaban disponibles, pero los hongos aprótrofos, que ese fue otro estudio que hicimos, empezaron a descomponer y la descomposición de hecho incrementó durante el primer año del huracán, sí, el primer año después del huracán, y esos nutrientes enriquecieron mucho al suelo. De experimentos que se hacen en agricultura, se sabe que cuando uno suplementa con demasiados nutrientes al suelo, las micorrizas
pasan a ser segundo término para la planta, es decir, ya no hay tanto establecimiento micorrícico. Entonces también eso podría ser una de las razones por las cuales ya no vimos tanta micorrización después del huracán. E insisto, tendríamos que hacer más experimentos para llegar a conclusiones más sólidas, pero esas eran dos de las hipótesis que pensábamos que habían guiado a que las micorrizas arbusculares ya no fueran, más bien fueran muy afectadas por el huracán. Ujú. Eso me pareció súper impresionante, porque es como la fisiología de los hongos ahí está pues adaptándose y de un modo muy rápido, ¿sí o no? Porque un año es muy poquito para experimentos generalmente de ecología, pero la adaptación muy rápida de estos hongos que tuvieran ahí de un rato, de un momento un montón de lignina y celulosa para descomponer y ahí estaban luchando y pues salvando el espacio, nutriendo a los demás organismos. Me pareció Sí, súper son nosotros los que bonito, salvamos. muy Sí. bonito este resultado. Una cosa que yo pensé que quería saber también tu opinión es que me parece que las plantas dúo em, porque yo vi que las plantas más altas de la floresta no fueron muy afectadas, pero sí los arbustos que son como más chiquitos, a lo mejor tienen menos fuerza para estar en el suelo, pero estas son justamente las que tienen las dúo y que serían importantes para la manutención de la floresta. Pero me vino también a la mente es que son muy buenas probablemente para hacer proyectos para restaurar esta área también. Entonces estudiar y conocer, me imagino que debe ser importante para hacer inoculaciones en laboratorio y llevar las plantitas para allá. No sé si ustedes pensaron en eso o si tienen alguna, lo que piensas tú de proyectos de restauración con micorrizas. Sí, de momento no nos hemos centrado en la restauración. En la misma estación de ahí de Chamela, tenemos parcelas experimentales que se han desmontado a los 5, 10 y 15 años de edad. Y hay mucha gente que se ha dedicado a la restauración de esos ecosistemas, sobre todo porque este ecosistema en México es muy usado para la ganadería Mm, y en menor parte para la agricultura. Y luego es abandonado porque al pisoteo con las vacas el suelo queda súper compacto y ya no queda productivo. Entonces, para restauración me parece crucial que se utilizaran estas plantas, estos arbustos, porque sí tienen la capacidad de colonizar suelos que son bastante agrestes. Algunas de estas plantas crecen en suelos muy someros, en leptosoles, y además tienen la capacidad de tener los dos tipos de micorrizas, arbuscular y ectomicorrizas. No hemos hecho todavía experimentos, yo creo que eso sería muy bonito de probar. Es una de las cosas que nos quedaron pendientes de que nos gustaría probar, pero de momento no lo estamos realizando. Sin embargo, me parece importantísimo ujú, agarrar esto como bandera de que estas plantas sobreviven a los disturbios y además pueden ayudar también a colonizar otra vez el suelo de hongos. ujú. Ujú, Sí, yo creo que es súper importante porque hay muchos proyectos de restauro, pero sin los hongos. Yo creo que ujú, apenas las personas están comenzando a comprender más que hay una red, que hay los micelios súper importantes en el suelo, que es pues vivo por todos los microorganismos que están allá. Y empezar a hacer estos estudios es muy pues, súper importante. Y ahí creo que tu artículo, pues tu investigación muestra eso muy claro. Y tal vez pues estudiarlo y comparar justamente las micorrizas arbusculares con las ectomicorrizas, porque me parece que el rompimiento físico del micelio hace mucha diferencia realmente. ujú. Fascinante, los hongos son fascinantes y las personas que Sí. los estudian también. Somos lo mejor. Bueno, por fin, no sé, ¿quieres contarnos algo más de lo que encontraron, novedades o datos que fueron esperados o que esperaban? O si tenías alguna hipótesis
que salió distinta antes, porque por ser una oportunidad tan, pues que te cayó del cielo literalmente. No sé si tenías hipótesis antes sin tener pues otros estudios muy parecidos para comparar y que encontraste que salió distinto, inesperado o novedoso. Sí, había varias hipótesis, sobre todo en la conformación de las redes micorrízicas, en cómo se iban a dar estas redes micorrízicas. Em, una de ellas que me sorprendió mucho fue que los hongos sectos salvaban a estas redes micorrízicas. La verdad es que yo pensé que iban a ser los arbusculares porque este ecosistema tiene preferencialmente plantas arbusculares. Entonces esas se encuentran por todos lados y yo pensé, pues los arbusculares van a estar siempre allí y los sectos más bien van a ser los más afectados. Y fue todo lo contrario, ¿no? Em, Entonces esa fue una de las grandes sorpresas que tuvimos, que efectivamente los hongos secto no importaba mucho el grado de disturbio de las parcelas, los encontramos haciendo interacción, aunque fuera con poquitas plantas, pero todavía conectaban a diferentes plantas, ¿no? También nos pareció muy interesante que de las redes unipartitas, cuando estudiamos la interacción de los hongos con los hongos, nos dimos cuenta de que a un año después del huracán, el ecosistema aparentemente se volvió muy limitado para los hongos que vivían en las raíces. Entonces yo me puse a imaginar cuando encontré los resultados de que teníamos menos diversidad después del huracán y además había más interacciones negativas al primer año después del huracán. Dije, bueno, ¿qué pasó, no? Eh, entonces, mi hipótesis, porque tampoco es muy concluyente, es que en ese momento las raíces vivas de los árboles fueron escasas, que las plantas que quedaron vivas eran un nicho súper peleado por todos. Entonces, había mucha exclusión competitiva entre ellas. Y Mm. conforme la vegetación se fue repoblando, había más raíces, teníamos rebrotes de algunas plantas, entonces encontramos un incremento en la diversidad de hongos, pero también más copresencia, es decir, que ya los hongos sí estaban definitivamente ocupando la misma raíz, pero ya no necesariamente siempre en competencia, ¿no? Sino que ya había una, vamos a decir, una simbiosis, no sé si mutualista, comensalista o de algún tipo, pero al menos ya aceptaba que en las raíces hubiera más diversidad de hongos. Entonces eso también me pareció increíble cómo el sistema se va autorregulando, pero que sí después de un disturbio, el hecho de que los recursos sean limitados genera que las especies sean pues competitivas entre ellas, ¿no? Muy Ujú. chévere, muy padre. Sí, sí. Very, very cool. Super cool. Eh, super cool. Yep. Y, una última pregunta. En los sitios que estudiaste no habían plantas invasoras, ¿verdad? Era todo de mata nativa. Todo es bosque nativo. Bosque Esta nativo. reserva ha intentado erradicar que lleguen a plantarse cualquier otro tipo de Perfecto. plantas. Ah, qué Sí. bueno. Aún así, en las zonas que te digo que son de restauración, las experimentales, ahí probablemente han intentado meter algo como para ver qué pasa cuando metes una Ujú. especie invasora, pero no tengo conocimiento de que dentro de la propia reserva tengamos ese problema. Ujú. Ah, súper. Sí, a Bueno, diferencia de la restinga con los pinos ahí. sí, que son muy invasores, muy, muy agresivos también. Ujú. Muy chévere, me encantó saber más de tu artículo. Ojalá la gente que esté escuchando también se encante con los hongos y con tu trabajo. Te agradezco mucho por el tiempo y gracias. Muchas gracias, María Alice, y gracias a toda la audiencia. Le mando un saludo a todas las personas que están estudiando hongos, sobre todo los hongos micorrízicos. Y ya saben que, pues cuando necesiten, acá en México tenemos
espacio en el laboratorio para venir a estudiar a los hongos ectomicorrízicos. Yo voy. Quiero ir. Vente, ya vente. Listo. Bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando en nombre de la red de Sudamericana de Micorrizas. Bueno, chao, Julieta. Hasta pronto.